Vamos volviendo, chicos. Por favor, no se olviden registrarse en el chat. Les pido, por favor, nombres completos, toda vez que va a quedar en la grabación para poder hacer las listas de asistencia. ¿Ya? Voy a compartir nuevamente el material. Bien. A ver, siguen conectándose. Bien. Ahí tenemos que vayan conectándose. Entonces, voy repitiendo lo que hace un par de minutos estábamos hablando. Para determinar que un contrato tenga el carácter unilateral, bilateral o multilateral, no solamente tenemos que ver el tema de cantidad de personas o cantidad de partes, ¿ya? Tenemos que ver esencialmente el tema de la prestación y contraprestación. En los dos ejemplos que acabo de darles, definitivamente el contrato es de carácter bilateral, porque hay el ciclo de te presto dinero, me pagas interés, me devuelves capital. En un contrato de venta, te entrego el inmueble o el bien que estoy vendiendo y tú me entregas el dinero, el monto, el precio. ¿Ya? Hay prestación y hay contraprestación. ¿Estamos? ¿A qué se referirá la teoría, la doctrina y la norma cuando hablamos de contratos unilaterales? Cuando hablamos de contratos estrictamente unilaterales. Doctor, Sí. déjeme entender entonces el ejemplo del préstamo de dinero, entonces no es un contrato unilateral, ¿verdad? No es un contrato Específica. unilateral. ¿Puedo citar el contrato de donación? Ese sí que es unilateral, doctor. ¿Por qué? A ver. Porque solamente una persona se obliga a entregar alguna propiedad, un bien, y la otra persona no recibe nada en contraprestación. Ah, ok. Sí, sí. Un ejemplo típico y preciso de un contrato unilateral es el contrato de donación. Porque en el contrato de donación, cuando veamos, porque está en el programa, en el PGO, y lo vamos a ver, en el contrato de donación hay prestación del donante. El donante es quien va a entregar algún bien, cualquiera sea este, mueble, inmueble, como quiera que sea. Pero el donatario, el que va a recibir esa donación, no va a contraprestar con nada, no va a pagar el precio, no va a pagar el monto, porque se trata de una donación, de un obsequio, llamémoslo así. Sí pueden haber ciertas obligaciones, pero no contraprestación una vez que reciba el bien. Entonces, al haber una sola prestación, al ser una de las partes nada más, quien va a ejercer, en este caso el donante, la obligación de entregar, pero al no recibir nada, entonces estamos claramente hablando de un contrato de carácter unilateral, ¿ya? Haciendo el análisis siempre de la prestación y de la contraprestación. Tú me das algo por algo, prestación contra prestación. Pero si solamente una de las partes genera prestación, entonces no podemos hablar de un contrato bilateral. Estamos frente a un contrato de carácter unilateral. Para esto no interesa el número de partes. Por ejemplo, en el contrato de donación, los sujetos se denominan donante, donatario. El que va a donar y el que va a recibir la donación. Si nos iríamos por las partes, chicos, estamos hablando de dos sujetos. Estamos cumpliendo lo que el Código Civil dice. Acuerdo de dos o más partes para crear, modificar o extinguir una relación. Pero el carácter lateral de los contratos, sea uni, sea bi, sea multi, ¿sí?
se hace en base a la prestación y contraprestación. Voy a entregar, voy a recibir. ¿Sí? De ese modo hay que hacer el análisis. ¿Ya? Doctor, Sí, adelante. sí, le he entendido eso de prestación y contraprestación. Le entendí muy bien también su ejemplo. Pero ahora tengo una duda. Adelante. Aquí dice clasificación de los contratos unilateral, dice obligaciones para una parte. Entonces yo Sí. sigo con mi ejemplo de prestación y de acreedor y deudora, que aquí la obligación está solo para una parte. Aquí en bilateral, en concepto, dice obligaciones para ambas partes, pero las obligaciones en el contrato no son para ambas partes. Una tiene obligación y la otra tiene derecho. No, me confundí un poco en Ya, eso, doctor. perfecto. Estás yendo a interpretar directamente con el término obligación. ¿No ves? Perfecto. A ver, trabajemos con el contrato de préstamo. Tenemos que admitir, tenemos que reconocer, más bien dicho, que cuando, y lógicamente lo vamos a ver después y ahí se va a entender mejor, que cuando nace una obligación, ¿sí? Lógicamente lo vamos a asociar con la suscripción de un contrato. Pero para el nacimiento de esa obligación y posterior contrato, va a concurrir la voluntad, la intención de las partes. En un contrato de préstamo, el acreedor tiene alguna obligación en el pacto previo al contrato o no tiene. El acreedor no tiene, doctor. No Tiene tiene. un derecho. No. Si yo firmo un contrato con Enrique, donde yo soy el deudor y Enrique es el acreedor, ¿qué es lo que estamos consensuando? Un acuerdo, doctor. Ajá, un acuerdo. Y en ese acuerdo, ¿qué estamos estableciendo? ¿Qué estamos estipulando? Que uno está dando y el otro tiene que pagar. Uno está prestando y el otro tiene que pagar. Muy bien. Entonces, asumamos el ejemplo de que Enrique y mi persona nos ponemos de acuerdo, vamos a lo de un abogado, hacemos el contrato, el abogado nos dice, vayan y lo firman ambas cosas, el reconocimiento y el contrato en la notaría. Perfecto. En ese contrato, Enrique me está prestando $5,000. ¿Sí? Vamos a la notaría, firmamos el contrato, listo, está firmado, y Enrique me dice, no te voy a dar los 5,000. Y tomamos en cuenta que los contratos son actos jurídicos de cumplimiento obligatorio, ¿cierto? Sí. ¿Es obligación o es derecho de Enrique prestarme esa plata? Según el contrato. No, no es obligación, doctor, pero según el contrato es derecho. ¿Es No, derecho del acreedor, según el contrato? no, Se convierte en no, al obligación. revés, es una Ah, Es una obligación, obligación. doctor. muy bien, Es una obligación. muy bien. Ahí está la diferencia. Ah, Por eso dice, según la reciprocidad de la obligación. El momento que yo firme un contrato, el acreedor, por el tema de obligaciones, ¿no ve? Tiene la obligación de cumplir el contrato. ¿Y qué dice el contrato? Que me está dando, que me tiene que entregar los $5,000. ¿Y cuál es mi obligación una vez que me entregue? devolver, doctor. Devolver, reciprocidad de obligación. Ahora, cuando yo deudor incumplo, ¿me nace el derecho o me nace la obligación de exigir? El derecho de Derecho. exigir. Exactamente. Y al deudor le nace el deber, la obligación de satisfacer esa prestación de vida. ¿Sí o no? Sí, 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 doctor. Ahora sí está entendido. Ahora sí, en cuanto a obligación se refiere. Sí, doctor. Ahora sí, Exactamente. ahora sí. ¿Ya? Gracias, doctor. Ese análisis tenemos que hacer, chicos. ¿Se dan cuenta? Por eso dice clasificación unilateral, bilateral, multilateral, según la reciprocidad. El momento. Por eso, en la coyuntura, en nuestra vida cotidiana, y siendo sinceros,
hablando de préstamos de dinero. El deudor les va a firmar el documento, el contrato, y peor lo va a reconocer ante la notaría. Si no le han entregado los 5,000, No, no. Y el acreedor va a firmar el documento, todo, se lo va a firmar todo. Si no le ha entregado los 5,000, tampoco. hay una especie de desconfianza recíproca, ¿no ven? Correcto. Por eso decimos, ¿dónde le entrego, doctor? Entréguele en la notaría. Como están yendo a la notaría, dígale, aquí está, te estoy entregando, ¿sí o no? Por eso el notario se convierte en la persona fedataria. Notoriedad de los actos. Está dando fe de lo que se está haciendo. Parecen simples detalles, pero en la vida profesional, chicos, hay que tener cuidado. A título personal, yo siempre recomiendo cuando se trata de entrega de dinero, devolución de antipético y una clase similar de cosas, que se lo haga en presencia del notario. ¿Cierto? Da fe. Si pasara algo, simple informe, petición de informe al notario, y sí me consta. Además que ahora las notarías están compelidas a tener videocámaras, ¿no? Y videos, o sea, cámaras de video para poder firmar todo. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, el contrato de donación es uno de los mejores ejemplos para hablar de contratos unilaterales. El contrato bilateral está clarísimo. Un contrato de préstamo, un contrato de compra-venta, un contrato de como quieran llamar. Por eso siempre reitero de que cuando ustedes vean la palabra bilateral, es cierto que la palabra bi siempre nos indica y nos dirige a par, ¿no ve? A dos. Pero en este caso hay que ver las obligaciones, la reciprocidad de las prestaciones debidas, prestación contra prestación, ¿no? Reciprocidad de obligaciones. Y multilaterales es aquella donde pues concurren obligaciones que tienen que ver con más de dos partes, ¿ya? Apoyo doctrinal y teórico en el tema de contratos. Bien. Oneroso y gratuito. Contratos onerosos, contratos gratuitos. Según el fin que se persigue, es decir, los beneficios. ¿Cuál es la diferencia entre oneroso y gratuito? ¿A qué le llamamos oneroso? Que tiene un costo, doctor, Muy bien. ¿Y a qué le llamamos gratuito? que no tiene un costo, sino que no tiene ningún costo. Ya. Un ejemplo de un contrato oneroso. Puede ser inscribirnos a un cursillo, doctor, donde nos enseña, no sé, algo relacionado con el derecho y nosotros cancelemos ese monto. Ya, perfecto. Hay un monto de por medio, ¿cierto? Hay un costo. Un contrato. O un alquiler de una oficina o alguna tienda, doctor. El Perfecto. inquilino tiene que cancelar. Tiene que cancelar. Perfecto. Un contrato de compra-venta, ¿será oneroso o gratuito? Oneroso. Oneroso. Utilicemos el primer contrato de ejemplo. ¿El contrato de donación será oneroso o gratuito? Gratuito, doctor. Gratuito. Claro, estoy donando, ¿no? Si quieren, estoy regalando y no voy a recibir nada, no hay costo, no hay monto. Por tanto, es un contrato a título gratuito. El comodato también es un contrato a título gratuito. Si bien es bilateral, porque existen el comodante y el comodatario, que lo vamos a ver también en el tema correspondiente, el comodante bajo condiciones especiales entrega un determinado bien con el compromiso de que el comodatario realice obras mejores, construcciones, edificaciones, y que terminado el plazo, todas esas mejoras quedan para el comodante, pero no hay un costo como tal definido, ya es una inversión que haga el comodatario. Por eso es que está catalogado como un ejemplo dentro de los contratos a título gratuito. ¿Ya? Oneroso, costo. Gratuito, sin costo. ¿Ok?
Continuamos. Contrato conmutativo y aleatorio. Veamos. Según la certeza de la prestación, o llámenle según la certidumbre de la prestación. ¿Qué es conmutativo? ¿Han escuchado ustedes esta famosa frase o lema del Chavito del 8, que en paz descanse, dando y dando, pajarito volando? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Será un criterio que tenga que ver con ser conmutativo? Ojo, que conmutativo Sí, es sinónimo de equitativo, de equilibrio más o menos. Equidad. Sí, doctor. O sea, Es- primero tenemos que ver, digamos, algo para hacer, tenemos que ver. Exactamente. Es lo que hablábamos hace un momento. ¿Sí? Es lo que, si te voy a prestar, dame la plata, te lo firmo, ¿no? Y el otro dice, no, pero por ahí te lo firmo y no me das, pero por ahí te lo firmo y tú no firmas. Entonces tiene que haber certeza. Los actos jurídicos deben ser equitativos, a eso se refiere. Aleatorio. Los contratos aleatorios son contratos que están sujetos a una condición o acontecimiento a futuro. No muy usados en nuestro país, pero sí están reconocidos, ¿ya? Algunos lo confunden a los contratos aleatorios con los contratos condicionales. Los contratos condicionales son aquellos sujetos a una condición para su eficacia legal, ¿ya? Te voy a dar, hija mía, mi auto en venta, te lo voy a dar, pero no me vas a pagar, ¿no? Va a ser un contrato simulado en venta, pero se va a efectivizar legalmente con la condición de que tú a fin de año me presentes tu título de provisión nacional. Ese es un contrato condicional porque está sujeto al cumplimiento de una condición para adquirir su eficacia legal, ¿no? Para surtir efectos jurídicos. Los aleatorios están sujetos a un acontecimiento futuro, ¿sí? Pero incierto. Los famosos juegos de azar. ¿Ustedes creen que los boletos que nos venden de la lotería son contratos o no son contratos? son Son contratos contratos, doctor. aleatorios. ¿Serán aleatorios o conmutativos? Aleatorios. Aleatorios, doctor. Están sujetos a un acontecimiento futuro del sorteo, ¿no ven? Ujú. Inciertos porque no sé si voy a ganar o voy a perder. Si me voy a sacar el premio mayor o no me voy a sacar mi reintegro. ¿Sí o no? A ese tipo de contratos se los conoce como contratos aleatorios. ¿Ya? Conmutativo, certeza. Aleatorio, no hay certeza. Es futuro, es incierto. ¿Ok? No es difícil, chicos. Principal y accesorio. Aquí nos vamos a acordar de Derecho Civil 2. Bienes principales, bienes accesorios. Contratos principales, contratos accesorios. Según la importancia y relevancia jurídica. ¿Ya? El contrato principal, muy poco usado también en nuestra economía procesal y jurídica, el contrato principal es aquel contrato que su existencia está determinada por sí sola. Ese contrato es completo y sirve para ejecutar, cumplir, deshacer o hacer algo. El contrato accesorio es aquel cuya existencia depende de otro contrato. Un contrato de préstamo de dinero. Perfecto. ¿Es un contrato principal? Sí, porque seguramente ahí he puesto, a ver, $5,000 garantizadas con los bienes habidos y por haber del deudor, en caso de mora, ejecución, lo normal. Bien. Pero resulta que me doy cuenta que aparentemente el deudor no tiene bienes. Yo de buena gente le he puesto bienes habidos y por haber, pero no tiene bienes. Entonces, dentro del marco de la buena fe, le digo a mi deudor, mira,
no quiero pensar mal, no quiero pensar que has obrado de mala fe, haremos una adendita al contrato. Haremos un contrato accesorio en el que me vas a otorgar una fianza real. ¿Ya? No sé, un lotecito de tu hermana, de tu papá, de tu mamá, pero lo haremos así. Ese se va a convertir en un contrato accesorio. Generalmente se lo hace en los temas de garantía, ¿ya? En los temas de afianzar algo, garantizar algo, prendar algo. Pero la necesidad de hacerlo siempre va a estar sujeto a un contrato principal. ¿Me dejo entender? Siempre va a ser necesario que exista un contrato principal para hacerlo como normalmente se conoce una adenda, ¿no ven? Una complementación de contrato. Dentro de la doctrina y teoría contractual se conoce como contrato accesorio. No muy usado, les digo, porque cuando hacemos contratos que tengan que ver con garantizar sumas muy elevadas, generalmente se exige que en el mismo contrato se establezca una garantía real suficiente para cubrir la deuda. ¿Sí? Suficiente para cubrir la deuda. Pero está reconocido en la teoría contractual y en la doctrina también. Bien, contratos de ejecución instantánea y contratos de ejecución de tracto sucesivo. Esta clasificación tiene que ver según la duración del cumplimiento de la obligación. Cuando hablamos de ejecución instantánea, hablamos en el momento, ¿no? Se cumple en un solo momento, en el momento de celebrar el contrato posterior al mismo. Ejemplo, contrato de compra-venta. Te pago, me pagas más bien, te entrego el bien inmueble, aquí están las llaves. Venta de un auto. Firmamos, me pagas y aquí están las llaves y los papeles, ¿no? En ese momento. Salvo que en alguna cláusula se haya sujetado ese contrato a un plan de pagos, o sea, un compromiso de venta, en el cual el comprador otorgue una seña, un anticipo, y el saldo se esté estableciendo pagar en determinado tiempo o en determinadas cuotas, que sería lo otro, sería un contrato de tracto sucesivo. ¿Ya? Ejecución instantánea en el acto, tracto sucesivo en un determinado periodo de tiempo. Un ejemplo, unos ejemplos claros de los contratos de ejecución instantánea son los contratos de compra-venta. Desde el punto de vista de ejecución instantánea, por ejemplo, los boletos de viajes, no compras boleto, ese dato pagas, viajas. Los de tractos sucesivos son generalmente los contratos de promesa de venta, contratos preliminares o compromisos de venta, como se conoce, ¿ya? Que pueden ser no solo venta de algún bien inmueble o inmueble, sino también la venta de servicios, que se van pagando de forma periódica durante determinado tiempo. ¿Ok? Bien, continuamos con la clasificación. Consensual y real. Según la exigencia o requisito de formación, los contratos pueden clasificarse en contratos consensuales y en contratos reales. Esto es doctrina, porque el contrato consensual se perfecciona, adquiere su eficacia con el consenso, con el consentimiento de las partes. ¿Ya? Por eso es consensual. Acordamos, consensuamos, brindas el consentimiento, recibes también el consentimiento de la otra parte y el contrato está perfeccionado. Esta perfección o perfeccionamiento del contrato consensual va de la mano del contrato real, por eso se llama consensual o real. En nuestra terminología jurídica, muy poco van a escuchar, es un contrato real, muy poco. Hay todavía colegas que manejan ese tema. Y le dicen real, ¿por qué? Porque perfeccionado el contrato mediante el consenso de las partes, se estila que debes entregar la cosa vendida, debes recibir la cosa comprada, ¿cierto? Sean estos bienes o sean servicios. Lo más usado en nuestro medio es consensual, ¿ya? Es un contrato consensual, se ha perfeccionado con el solo consentimiento de las partes y al mismo tiempo este tipo de contratos, chicos, son de ejecución instantánea porque se están cumpliendo
en el momento mismo de celebración del contrato. Con ustedes hemos visto la materia de derecho del trabajo. ¿Cuántas clases de contratos desde su formación, desde la forma, existen en materia laboral? Por el requisito de la forma. ¿Quién se acuerda? Doctor, ¿puede volver a preguntar, por favor? En materia laboral que hemos visto con ustedes, por el requisito de la forma, ¿en cuántas clases se divide el contrato laboral? Doctor, ¿puede ser en dos, escrito y verbal? Correcto. En materia laboral, por el requisito de la forma, los contratos laborales son tan válidos uno como el otro, si son verbales, si son orales. Por ese mismo requisito de forma o de formación, en materia civil podemos hablar de un contrato verbal, pero también podemos hablar de un contrato formal o solemne. ¿Ya? Sin embargo, la teoría contractual, la teoría de los contratos, establece que el contrato verbal en materia civil se perfecciona con el consentimiento expreso o tácito de las partes. No sé si han escuchado alguna vez decir palabra empeñada, palabra cumplida, ¿no ven? El contrato lo haremos después, hermano, no vas a desconfiar de mí, ya hemos pactado, pacto de caballeros, hemos quedado, quedan alquileres, incluso venta de automóviles, he visto, tal día firmamos el contrato. La doctrina civil, así como el código, cuando lo veamos en su momento, reconoce la validez de un contrato verbal en materia civil, pero sujeto a la condición de perfeccionarlo lo más antes posible. Porque ustedes saben que en materia civil documentos valen, documentos cantan, pero sí se conoce la posibilidad de celebrar contratos verbales, ¿sí? Perfeccionados con consentimiento expreso o tácito verbal de las partes, ¿ya? Lo normal, lo aconsejable, lo recomendable es que todo contrato sea escrito, ¿ya? Todo contrato sea escrito y principalmente respetando la forma que la misma ley establece. Por eso ven ahí ustedes un ejemplo de hipoteca y anticrético. Por la forma y por la solemnidad con la que deben celebrarse estos contratos de hipoteca, anticrético y otros más que los vamos a ver, por el requisito de forma que la ley establece, ¿ya? Estos contratos deben ser escritos, pero además respetando el formato de documento público. La hipoteca no se puede hacer en documento privado. El anticrético, menos, chicos. Creo que ya les había reiterado desde el anterior semestre y ahora se los ratifico. El artículo 491, que lo vamos a conocer, es claro, expreso, porque nos dice qué tipo de contratos y documentos debemos hacerlos en el formato de documento público. El 492 nos dice qué contratos se pueden hacer en el formato de documento privado. Cuando estemos en ese tema, además vamos a ver lo que la ley del notariado, la nueva ley del notariado lo que ha dispuesto en el tratamiento de documentos públicos y privados, tratándose de contratos. Tratándose de contratos. ¿Ya? Pero ese es el sustento que respalda la clasificación de los contratos verbales y solemnes. Privados y públicos, fácil de entender por la naturaleza de las partes. Los contratos públicos por la intervención de las partes son aquellos en los que interviene el Estado como parte de un contrato. Y los contratos privados son aquellos donde intervienen solamente personas particulares, cuya relación jurídica la celebran entre sí. La adjudicación de obras o proyectos, ¿será un contrato público o será un contrato privado? Público, doctor.
que está interviniendo el Estado mediante su gobernación o mediante otra institución pública estatal, ¿cierto? Después, todos los contratos que se celebren entre personas particulares son contratos privados, ¿ya? No se olviden. Esto es importantísimo. Contratos nominados, también llamados típicos, y contratos innominados, también llamados atípicos. ¿Ya? Nominado o típico quiere decir, a ver, permítanme, me está llegando un mensaje de coordinación. Permítanme. Bien. Van a ser, a ver, ¿dónde está? Aquí está. Tenemos que entender que los contratos nominados o típicos son aquellos que están expresamente enunciados en nuestra legislación civil, en nuestro Código Civil. Contrato de compra-venta nominado y típico. ¿Ya? Nominado y típico porque está en el Código Civil. Contrato de arrendamiento nominado. Contrato de transacción nominado. Contrato de anticrético nominado. Contrato de préstamo o mutuo nominado. Contrato de cesión nominado. Contrato de comodato nominado. Mandato o poder nominado. Contrato de donación nominado. Y así sucesivamente. ¿Ya? Son los contratos que expresamente están nominados en el Código Civil. ¿Ya? Los contratos innominados o atípicos son aquellos que no están expresamente nominados o nombrados en el Código Civil. Pero no por ese hecho no pueden ser celebrados y tampoco se les puede sindicar de que no sean legales. Cuando veamos este tema, vamos a ver, seguro la próxima clase, la figura de la libertad contractual. Permite el principio de libertad contractual, ya permite el principio de libertad contractual, celebrar contratos innominados o atípicos, es decir, que no estén en la norma, siempre y cuando no nos salgamos del marco legal que la ley nos rige, que la ley prescribe. ¿Ya? Adelante, Heidi, dime. Me equivoqué, doctor, lo siento. Perdón, Heidi. No me equivoqué, estaba queriendo poner. Perdón, porque como me salió tu manito levantada, entonces Entonces, esta es una clasificación de contratos nombrados y no nombrados, si vale el término, pero no quiere decir que no podamos celebrar contratos que no estén expresamente denominados en el Código Civil. Ejemplo, viene un señor y dice, necesito un contrato para entregarle mi carro al chofer que lo va a hacer trabajar como taxi. Por favor, doctor, doctora, necesito que me accione ese contrato. Buscamos el Código Civil y no vamos a encontrar un contrato con ese denominativo, ¿cierto? La pregunta es, ¿puedo hacer ese contrato o no puedo hacer? Se puede hacer, doctor. Lo puedo hacer. Lo que voy a cuidar es no salirme del marco legal y voy a cuidar los requisitos del contrato, que los vamos a... Doctor. Sí. Y ese contrato atípico tiene que contar con cláusulas también, ¿no? Cláusulas... Con todos los requisitos que la ley establece para todo contrato y con las cláusulas necesarias que demuestren
la intención y las condiciones en las que las partes voluntariamente están acordadas. Los abogados, ustedes en todo caso, van a ser los llamados y son los llamados a configurar ese contrato. ¿Qué cláusulas voy a poner? ¿En qué han quedado, señor, con el chofer? ¿Usted está entregando su vehículo a cambio de qué? ¿Quién se encarga del mantenimiento? ¿Qué pasa cuando algo se pliegue? Él paga, usted paga, va a estar a sueldo, va a estar a porcentaje, va a estar a renta, cada qué tiempo le va a pagar, le va a depositar, le va a llevar el vehículo a su casa, se lo va a llevar a la casa de él. O sea, todo eso ustedes lo tienen que estructurar en un contrato, cuidando de cumplir los requisitos exigidos para los contratos en general y cuidando de que ninguna cláusula sea abusiva y se salga del marco legal. ¿Listo? Del marco legal. En el Código Civil, por ejemplo, no van a encontrar nominado expresamente el contrato de confidencialidad, digamos. Pero tienen un cliente que les pide que por favor le configuren y le elaboren un contrato de confidencialidad. ¿Se puede hacer o no se puede hacer? Se puede hacer, doctor. Se puede hacer. ¿Es un contrato típico o atípico? Atípico. Atípico, muy bien. Es atípico porque por mucho que he buscado el Código Civil no he encontrado el subtítulo de contrato de confidencialidad, pero lo puedo hacer. Y para ello, lo importante que ustedes tienen que hacer conforme vamos a ir aprendiendo en la redacción de contratos es a estructurar el contenido de las cláusulas. Primero, el esqueleto de las cláusulas. Vamos a aprender a hacer el esqueleto. A ver, contrato de confidencialidad. Lo voy a hacer en documento privado o público. Revisaré el 491 y el 492. No está, es atípico. Entonces eso quiere decir que bien lo puedo hacer en público o bien lo puedo hacer en privado. Pero como me gusta el estilo del público, mantendré el formato del público. Perfecto. Las partes son parte del contrato, jamás van a faltar. La capacidad jurídica, requisito, tampoco va a faltar. Debo cerciorarme de que sean mayores de edad. A ver, ¿qué es lo que están conviniendo estas partes? ¿Qué es lo que quiere mi cliente? Dígame, ¿qué es lo que usted busca con el contrato? Busco que esta persona no divulgue información confidencial. Busco que por lo menos me garantice un año de que no va a decir nada. Busco esto, busco aquello. Y en contrapartida, la otra parte me pide esto. Con esa información, vamos a aprender a estructurar el esqueleto del contrato. ¿Ya? Las posibles cláusulas. Para después llenar esas cláusulas con la redacción correspondiente. ¿Ok? Bien, chicos, estamos a menos de un minuto de terminar la segunda clase. Les agradezco mucho por su asistencia y participación. Entonces, voy a ir subiendo esto también, como nos han recomendado, al WhatsApp también. No sé si va a soportar, pero también plataforma Moodle ya va a estar en funcionamiento a partir del 10. Cualquier cosa me pueden escribir y nos estaríamos viendo la próxima clase, ¿ok? Está bien, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego.